Bienvenidos al curso de Ciudadanía en Español. Educación Cívica, Historia y Gobierno de los Estados Unidos. Preguntas para la exención 6520. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos provee una consideración especial en la prueba de civismo a los solicitantes que tengan 65 años de edad o más al momento de presentar su solicitud de naturalización, el formulario N-400, y hayan sido residentes permanentes de los Estados Unidos por un mínimo de 20 años. Estos solicitantes son elegibles para tomar el examen de civismo en el idioma de su elección. También se les concede el beneficio de tener que estudiar solo 20 de las 100 preguntas de civismo que se utilizan para administrar la prueba de naturalización. Vamos a las preguntas y respuestas. Imprima las preguntas y respuestas en español en el botón Preguntas y Respuestas 6520. Y siga las siguientes preguntas y respuestas a través de la copia escrita y tome notas si es necesario. Pregunta número 1. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Respuesta: expresión, religión, reunión, prensa y peticionar al gobierno. Pregunta número 2. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Respuesta: ¿es una economía capitalista? ¿Es una economía de mercado? Pregunta número 3. Nombre una rama o parte del gobierno. Respuesta: el Congreso, el Poder Legislativo, el Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? La respuesta es el Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta número 5. Nombre uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Si usted vive en Nueva York, la respuesta es Chuck Schumer y Kristen Gillibrand. Pero actualice esta información con el nombre de los senadores en el momento que usted tenga su examen. Pregunta número 6. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? La respuesta es en el mes de noviembre. Pregunta número 7. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? La respuesta es, en este momento el presidente es Joe Biden, pero esta respuesta deberá ser completada y actualizada en el momento que usted tenga su examen. Pregunta número 8. ¿Cuál es la capital de su estado? Si usted vive en New York, es Albany. Si no, averigüe cuál es la capital del estado donde usted está viviendo. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? La respuesta es demócrata y republicano. Pregunta número 10. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solamente a los ciudadanos de los Estados Unidos? La respuesta es prestar servicio en un jurado y votar en una elección federal. Pregunta número 11. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? La respuesta es 18 años en adelante. Pregunta número 12. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre los Ingresos? La respuesta es el 15 de abril. Pregunta número 13. ¿Quién fue el primer presidente? La respuesta es George Washington. Pregunta número 14. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
La respuesta es: liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la Unión y presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Pregunta número 15. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La respuesta es: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra del Golfo Pérsico. Pregunta número 16. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? La respuesta es: luchó por los derechos civiles, trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. Pregunta número 17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es Washington, D.C. Pregunta número 17. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Pregunta número 18. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Y la respuesta es: en el puerto de Nueva York, Liberty Island, y otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y en el río Hudson. Pregunta número 19. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es: porque hay una estrella por cada estado, porque cada estrella representa un estado y porque hay 50 estados. Pregunta número 20. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es el 4 de julio. Y estas han sido las preguntas que deberán estudiar las personas con más de 65 años de edad y más de 20 años con su residencia. Si tiene preguntas o desea aplicar para su ciudadanía, comuníquese con nosotros o visite nuestro website online. Este video ha sido ofrecido por las oficinas legales de María Barnett Esquire en Queens, New York. Atendemos consultas telefónicas y personales. Haga su reserva al 718-478-9156.